Gracias. La aprobación de las plataformas electorales que van a defender los partidos en las campañas debería ser un momento clave, sustantivo de todo proceso electoral. Son las plataformas electorales, la capacidad de cada uno de los partidos de realizar diagnósticos propios y rigurosos sobre la realidad del país y sobre sus regiones, de construir propuestas y alternativas para enfrentar los desafíos, lo que les da singularidad. Sin ideas, sin diagnóstico, sin propuestas, el partido político acaba siendo una mera agencia de postulación de candidatos. La ley obliga a los partidos y también a los aspirantes a una candidatura independiente más adelante a registrar la plataforma que defenderán en la contienda política. Pero más allá de la obligación, las plataformas deben ser el ingrediente de elaboración intelectual con el que los actores políticos nutren una democracia genuinamente deliberativa. Frente al discurso antipolítico que se despliega desde los poderes fácticos, desde los intereses creados y con frecuencia desde el privilegio de los espacios de opinión en los grandes medios, todos los gatos son pardos, todos los partidos lo mismo y todos los políticos iguales. Frente a ello, los partidos tienen la obligación no solo legal, sino política, ética y moral hacia los ciudadanos de diferenciarse, de singularizarse, de presentar con claridad y sin subterfugios o rodeos sus compromisos y definiciones. Al ciudadano, por supuesto, le interesa que la actuación de los partidos sea congruente con las propuestas que hacen los candidatos durante las campañas. En este sentido, las plataformas deben aspirar a dar respuestas convincentes a las necesidades y problemas del día a día de la población, a las inquietudes y preocupaciones del ciudadano de a pie. De ahí que si bien las plataformas están teñidas por los principios de cada formación, su principal característica es, o debería ser, la concreción, su capacidad de conectar con las demandas específicas de la sociedad sin perder sus rasgos de identidad. A través de sus plataformas, los partidos, los candidatos dialogan con sus potenciales votantes, pero también deliberan con las demás fuerzas políticas que hacen lo propio para obtener la voluntad popular. Para que el juego democrático trascienda las rutinas implicadas por el uso intensivo de los mass media, es preciso que se retome el carácter de competencia informada en torno a las cuestiones y no solo las personas que toda elección verdadera pone frente a frente. Es un hecho incontrovertible que la calidad de la democracia es inseparable de un debate informado. No en balde se critica en el mundo la distancia entre partidos y ciudadanía, es decir, la ausencia de una conexión que implique el conocimiento de las definiciones precisas de los aspirantes al respaldo popular, que es el principio de la rendición de cuentas. Un partido que no respeta su plataforma defrauda la confianza del elector y perjudica la seriedad de la política como una actividad sujeta a normas respetables. Es justo reconocer una característica de las plataformas que hoy tenemos a consideración, su diversidad. Por mucho que haya coincidencia en varios de los temas abordados, para un lector cuidadoso es obvio que estos planteamientos surgen de tradiciones y formas de ser muy diferentes. Es decir, que los partidos y sus plataformas sí representan experiencias históricas, corrientes de pensamiento y valores distintos que legítimamente existen y deben coexistir al seno de la sociedad mexicana. Se podrá argumentar si tal propuesta es original, si está bien fundada o no, pero lo que aquí hallamos son elementos de pluralidad real. Habrá quien diga que la riqueza de las plataformas se diluye en las prácticas políticas, al grado de reducir a una caricatura las que generalmente son acuciosas elaboraciones. Pero si leemos las plataformas, podemos decir que un ciudadano común que reciba de los partidos y candidatos la información contenida en ellas, y no solo descalificaciones entre adversarios, encontrará suficientes razones para tener un voto informado, para comprender qué distingue a unos de otros. Mientras algunos partidos ven en los comicios venideros la oportunidad para profundizar determinadas reformas aprobadas recientemente, otros ponen el acento en la necesidad de echarlas abajo, pues en ellas advierten una de las causas de las crisis de México. Ni el tono ni la tonada coinciden, como es natural en democracia. Las diferencias
en lo que toca a derechos reproductivos de la mujer, en lo que se refiere a cómo ampliar la recaudación fiscal para que los derechos sociales dejen de ser meros planteamientos programáticos y se vuelvan una realidad, sobre el cuidado del medio ambiente que tomado en serio implica transformaciones importantes en la actividad económica y en los patrones de distribución de riqueza, sobre el carácter laico del Estado y la educación, sobre la división de poderes y el federalismo, hay definiciones que no son menores. De los compromisos que se tomen en estos y otros temas, se obtiene un país con unas características u otro muy distinto. El futuro de México pasa y pasará, quiérase o no, por el tipo de Estado y de políticas que tenga la nación. Y en la sala de máquinas del Estado mexicano están los partidos políticos y los legisladores federales. Por eso, desde ningún punto de vista son anodinas sus definiciones o baladís sus plataformas. En estas plataformas hay crítica que es consustancial a la democracia. Se critican políticas, reformas, decisiones, también las instituciones, incluida la autoridad electoral, y bienvenida sea esa crítica. Solo el sistema democrático permite, impulsa y se alimenta de la crítica y de la revisión constante gracias a que garantiza el derecho a la libre manifestación, a la libre organización y al sufragio libre para cambiar por esa vía pacífica, legal y legítima a los gobernantes, representantes y por supuesto al rumbo de las políticas y al diseño institucional. En el INE no solo nos interesa aprobar las plataformas, sino que en la propia Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuando discutimos las plataformas, acordamos impulsar foros y espacios no solo en la capital del país, para que las plataformas sean difundidas, conocidas, analizadas, contrastadas y eventualmente criticadas. México vive un momento histórico difícil, ominoso. Todos aquí sabemos del desprestigio de las instituciones públicas ante amplias franjas de la sociedad, el INE incluido, del desprestigio de los partidos, del Parlamento, de los políticos, e incluso de que crece la poca valoración por la vía electoral. Esto último puede entrañar escasa base de apoyo social a la democracia misma, es decir, al único tipo de régimen político que hace posible una combinación virtuosa entre libertades individuales y paz pública. Por eso, darle altura a la contienda por venir es una obligación común e irrenunciable que esta autoridad va a cumplir y va a impulsar. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, consejero Murayama. Tiene la palabra.